Esto lo ubicamos en los siguientes elementos. Está en el centro del proceso acoplado, conocido como respiración celular, condiciones aeróbicas, donde el alimentador acetilcoenzima A es un punto de convergencia de al menos principalmente dos formas usadas como combustibles, los azúcares y las grasas, por un lado. Entonces, a través de la glicólisis y su conexión con piruvato deshidrogenasa, el ciclo puede ser alimentado con equivalentes de acetilcoenzima A de azúcar, pero también a través de la movilización de las reservas de triglicéridos y su captación final en condiciones de demanda de energía a la mitocondria, donde la beta-oxidación en una primera fase convierte los ácidos grasos, moléculas complejas, en equivalentes de acetilcoenzima A. En la beta-oxidación, como vemos aquí en el esquema, también hay conversión de coenzimas reducidas para fosforilación oxidante. Entonces puede ser alimentado por una, otra o ambas fuentes de energía. Es decir, el acetilcoenzima A se puede estar generando por vías alternas en un momento determinado, y eso, pues bueno, conecta a nivel de regulación los procesos de oxidación de azúcares iniciales con los de los ácidos grasos. En otras palabras, el ciclo y sus reacciones, para operar de una manera eficiente, está retroalimentado de arriba a arriba por estos dos procesos. Luego, ya como ciclo, de manera oxidativa, como está aquí en esta expresión, toda la energía conservada como electrones, coenzimas reducidas, la mayor parte de esa energía fluye y entonces va a estar como el alimentador, así como el acetilcoenzima A con los procesos de arriba a arriba es alimentador del ciclo de Krebs. Las reacciones del ciclo, en su función catabólica, son el alimentador de la fosforilación oxidante al final. Entonces está retroalimentado por lo que ocurre en el cierre río abajo de la respiración, pero también con lo que ocurre río arriba, dada su ubicación al centro de los procesos. Y le ponemos otra consideración a esta necesidad regulatoria, recordando que muchas veces, aunque lo analizamos así en forma oxidativa, aislado, realmente en un sistema el ciclo, a tiempo que está cerrando ciclos oxidativos para conservar energía, está en la otra función biosintética, donde el ensamble de aminoácidos principalmente, pero de otras moléculas, empieza usando materiales intermediarios del ciclo, como el oxalacetato, que se puede convertir en aspartico y así en otros aminoácidos, el alfa-cetoglutarato, donde se asimila el nitrógeno para generar aminoácidos, glutámico, glutamina y otros derivados. Entonces, esa es otra condición en la que normalmente está operando el ciclo, en forma anfibólica, catabólica y anabólica al mismo tiempo. Entonces, todos estos elementos los trasladamos a la revisión de los principales elementos de control del ciclo. Habíamos empezado en la reacción de conexión, donde básicamente la piruvato deshidrogenasa responde a la carga energética en el sentido de hay mucha ATP, carga energética alta, señales que son sensadas por los dominios regulatorios alostéricos del complejo piruvato deshidrogenasa, disminuyendo su actividad, consistente con ya está lleno el pool de ATP
¿Y qué se genera? ¿Cómo se genera el ATP? Principalmente por los procesos de respiración, de cadena transportadora de electrones. Entonces se empieza a acumular el pool de NAD reducido, quiere decir que ya no se está reoxidando en la respiración, en la cadena respiratoria se empieza a acumular y entonces vean estos, carga energética en nucleótidos y carga de poder reductor a la alza, disminuye la actividad, deja de quemar combustible que en ese momento se puede estar utilizando los intermediarios para otras funciones. Y de manera recíproca, cuando se requiere, es decir, cuando se sensa que se empiezan a acumular, el ATP va a la baja en detrimento o dándole en estos recambios pauta a incrementos en el ADP y en el AMP. El pool de poder reductor también, vean cómo se empieza a acumular en forma oxidada, ¿qué significa? Son señales que son sensadas para la activación. Entonces, o hay carga energética alta y poder reductor alto, o hay carga energética baja y carga de poder reductor bajo, una u otra. Entonces, recíprocamente, esto responde en el caso de necesidad de incrementar la carga energética, transitoriamente debe de haber un incremento en el pool del alimentador de fosforilación oxidante, y entonces estas son señales que son sensadas por los dominios alostéricos, bueno, los sitios regulatorios positivos o activadores. El acetilcoenzima, decíamos, bueno, el acetilcoenzima A como molécula de convergencia puede canalizarse directamente a la vía y puede proceder ya no solo de azúcares, sino puede venir de combustibles alternos como los ácidos grasos. Cuando ya no hay necesidad de producir acetilcoenzima A, los ácidos grasos que están ahí acumulados empiezan a incrementarse de tal manera que, vean, la acumulación de ácidos grasos también es una señal que potencia a la carga energética alta, la carga de poder reductor alto, en una condición de ya no necesitamos quemar el combustible, se acumula, bueno, ven y cierra el circuito en retroalimentando entonces ya no solo el metabolismo de ácidos grasos, sino el metabolismo de azúcares en la conexión piruvico-acetilcoenzima A. Esa es una retroalimentación de vías a través de este elemento. En procesos específicos decíamos algunos elementos que le sumamos a esto, por ejemplo aquí calcio, como les decía, liberación de calcio, por ejemplo en tejido muscular, va como parte de un circuito de los ciclos de contracción y relajación de músculo para la actividad motora. Entonces en ciertos tejidos las isoenzimas presentes para esta función de conexión a ciclo de Krebs viniendo de piruvato puede ser activado por la acumulación de calcio. Esas ya son señales, digamos, específicas. Unas de inhibición para coordinar la oxidación de combustibles como los ácidos grasos, inhibidor, y otra la liberación de calcio de reservorios ahí de retículo sarcoplásmico en el músculo para activar el proceso energético. Señales específicas, señales genéricas de carga energética a la alza, a la baja, y luego ya cada enzima en particular también tiene respuestas específicas a los elementos que están participando en la transformación. En este caso, vean cómo el acetilcoenzima A también es un efector alostérico negativo de la piruvato deshidrogenasa, en una lógica de si ya no se está inyectando al ciclo de Krebs, es decir, está declinando río abajo la actividad oxidativa, su acumulación sensada como un incremento en la concentración de acetilcoenzima A que se suma a los inhibidores alostéricos del complejo piruvato deshidrogenasa. Entonces tenemos todo tipo de elementos específicos de tejido que conectan vías, específicos de la reacción y genéricos de carga energética de nucleótidos y carga de poder reductor en las coenzimas. De alguna o de otra manera estos se suman y en la lógica mecanística de eso encontramos todo tipo de estrategias.
para coordinar entonces diferentes rutas a la función del ciclo de Krebs y la del ciclo de Krebs a los procesos oxidativos río abajo asociados en restituir las formas de las coenzimas reducidas generadas aquí en el transporte electrónico, en la fosforilación oxidante. Nos habíamos movido a analizar en forma específica algunos de estos mecanismos, como lo vemos aquí en estas líneas, que la piruvato deshidrogenasa se activa. Bueno, estas son señales de baja carga energética, acumulación de AMP, baja carga de poder reductor, acumulación de coenzima NAD en su forma oxidada, y en la parte específica, otra que entra aquí es la coenzima A libre. Acá la tenemos, coenzima A libre, que se suma a los elementos de activación como una señal del acarreador sin carga. Este sería como un transportador de materiales en el metabolismo, la plataforma, pero sin la carga. Esto quiere decir que se acumula cuando se ha transferido la acetilcoenzima A al ciclo, se desprende la coenzima A libre. Si esta se empieza a acumular, quiere decir que hay que activar el proceso de descarboxilación oxidativa para volver a cargar la coenzima A con el acetilo en una necesidad de combustión, bueno, de catabolismo para generar energía. Se suma en esta lógica de alta incremento en el AMP, baja en la carga energética de nucleótidos, incremento en el NAD oxidado, baja en la carga de poder reductor, y la coenzima A libre también, que necesita carga de combustible, digamos, baja en la carga de combustible sensado en estos dominios, en estos sitios alostéricos de activación, como coenzima A libre, que tiene que ser activado, bueno, que tiene que ser usado para activar el acetilo en la descarboxilación del pirúvico. Lo recíproco es la inhibición, alta carga energética de nucleótidos, sensada como ATP, alta carga de combustible, sensado como acetilcoenzima acumulado, y alta carga de poder reductor, sensado por, se está en el control respiratorio, haciendo cada vez menor uso del combustible, el transporte electrónico se acumula y hay que cortar el circuito. Todos estos sumados en las dos primeros en una lógica de energía alta, inhíbete, energía baja, actívate. Se necesita flujo de combustible, actívate, se acumula el poder reductor, inhíbete. Entonces es la combinación de todos esos elementos aplicados a cómo se alimenta el ciclo, que entonces empieza a fluir ahora la acetilcoenzima A y entramos a la citrato sintasa. Va a tener elementos genéricos también asociados a poder reductor, carga energética de nucleótidos, y específicos como la propia acumulación de citrato. Vean, si el citrato se acumula, pues tiene es usado como sensor esta acumulación de citrato para disminuir la propia actividad de la citratosintasa. Este es un feedback clásico. Es una inhibición por producto final. En este caso, como no es un producto final, está conectado arriba abajo. Lo que ocurra por el carácter cíclico de este proceso va a tener efecto sobre el resto de las reacciones, tanto en el primer segmento, donde se dan las descarboxilaciones, como en el siguiente segmento, donde se restituye el oxalacético como el cosustrato de origen. Y eso nos lleva entonces a elementos específicos en mecanismos también específicos, en este caso el succinilcoenzima A como un inhibidor alostérico, pero que no está asociado directamente con la reacción, pero sí río abajo. Vean,
en el cierre, la fase C4, si el oxalacético se empieza a acumular por baja en la actividad de citrato sintasa en respuesta a estos elementos de carga energética, transitoriamente este succinilcoenzima A, acumulado en este punto, retroalimenta varios pasos hacia atrás. Esta es una retroinhibición alostérica específica de la citrato sintasa en respuesta a el succinilcoenzima A acumulado. Entonces avanzamos al punto en el que todos los elementos se van sumando y tenemos que ir desglosando uno tras otro en este análisis. Entonces decíamos, en este segmento, como involucra la retroalimentación con succinilcoenzima A, lo podemos ver como un brazo, una parte del proceso, el brazo donde están las descarboxilaciones oxidativas principales que involucran la actividad de la enzima citrato sintasa de inicio. A continuación, después de hacer la conversión, el reacomodo al hidroxilo central a un lado, convirtiendo citrato isocitrato por la aconitasa, entonces viene la primera descarboxilación oxidativa que consta de isocitrato deshidrogenasa, inmediatamente después la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Vean cómo todo esto está retroalimentado. Tiene elementos de carga energética, tiene elementos de carga de poder reductor en la misma lógica como inhibidores, tiene elementos de baja en la carga energética y elementos específicos como aquí el calcio como un activador en tejido específico, digamos, en isoformas de estas enzimas, al igual que lo veíamos acá al principio, siempre como elemento activador. Quiere decir que, por ejemplo, para la contracción muscular que gasta altas cantidades de ATP, se requiere una actividad continua oxidativa para estar generando en fosforilación oxidante el ATP. Todo esto impone señales del metabolismo para que esto vaya en vía directa, vean, que fluya. Combinado con elementos de baja en la carga energética, sensado por acumulación de AMP, pero también de ADP. En el mismo sentido. Al estar respondiendo en automático a estos elementos de acumulación o disminución de los efectores, también está, por lo tanto, inmediatamente cambiando el flujo, la tasa de conversión con el tiempo de cada uno de estos metabolitos. Entonces, hay un equilibrio dinámico igual donde en el flujo de los metabolitos tenemos así especies de olas de acumulación, especies de olas de disminución que se conectan en el concepto de disponibilidad del sustrato, todo relacionado con el flujo que esté en un momento determinado operando en respuesta a la carga energética y al poder reductor finalmente, o a las señales específicas. Entonces, esto está definido aquí. Por ejemplo, la citrato sintasa, pues como cualquier enzima responde al nivel de saturación que depende de cómo se están en un momento determinado fluyendo el acetilcoenzima A que viene río arriba, el NAD que se está reoxidando en el transporte electrónico río abajo, y el cosustrato, el oxalacetato, que tiene esa dualidad de ser inicio y ser final, es decir, todo lo que está ocurriendo después del citrato hasta convertir en el flujo de carbono los equivalentes en oxalacetato. Es lo que tenemos aquí y llegamos a los elementos genéricos. El NAD oxidado, si está acumulado, bueno, el NAD reducido, si está acumulado, van a incidir, puesto que en esta reacción obtenemos la forma reducida como
efector alostérico negativo, pero la forma oxidada la tenemos como positivo río. Esto se suma a la tasa de flujo en la cual se está alimentando la actividad de la citratosintasa en el nivel directo de saturación de los sitios catalíticos de la enzima. Eso es disponibilidad de sustrato. Inhibición por producto, decíamos, en este flujo a veces, en estas acumulación, por ejemplo, el citrato se puede estar acumulando porque ya no se está disminuyendo río abajo las reacciones oxidativas, el cierre de los ciclos, entonces va a haber una especie de onda donde al inhibirse río abajo por carga energética, el citrato se acumula y este viene así directamente como elemento, como producto final, en una inhibición clásica por producto final o feedback. Y luego, entonces, ¿cómo se da esta inhibición por producto? Ya a nivel mecanístico, lo que ocurre, vean esto. El citrato, como molécula, acordémonos, hay diferentes fases: acomodar el acetilo, acomodar el oxalacético, romper el tioéster, usar ese impulso energético de romper un enlace de tioéster con la condensación de los dos carbonos del acetilo al centro alfa-ceto del oxalacético, generando ahí intermediarios que, no, para ver de qué estamos hablando, nos vamos a la reacción. Aquí la tenemos. Perdón. Aquí. Aquí. Vean, aquí tenemos la reacción donde conceptualmente romper el tioéster y este fragmento condensarlo con el grupo alfa-ceto del aceptor oxalacetato en el inicio del proceso. Y aquí, vean, vamos a tratar de explicar usando estas mismas figuras. ¿Cuál es la diferencia? Esta parte de la molécula, así libre, oxalacetato, tiene una equivalencia en un diferente estado redox que esta parte acá abajo de la misma, pero ya como citrato, es decir, el condensado con acetilcoenzima. Entonces, la citratosintasa en un momento dado acomoda oxalacetato, acomoda acetilcoenzima A, activa el proceso para romper el tioéster. Ahí hay activación de una molécula de agua en la reacción también, como parte del mecanismo. Hay una forma transitoria donde, digamos, el equivalente de acetilo, del acetilcoenzima A, se está asociando. Todavía no se forma el enlace covalente, todavía no se transforma el ceto en alcohol. Podemos pensar en algo así transitorio. Esto tiene que ir para acá, este par de electrones. Por ahí se tiene que combinar en el toma y daca protones que entran y salen en las reacciones para generar el hidroxilo al final. Si lo vemos así como algo dinámico, transitorio, con intermediarios que tienen nubes electrónicas como su nombre lo dice, estados de transición, metaestables o pasa por ahí, en un momento dado, cuando ya se esté generando este enlace covalente, en un previo antes de que este se desplace y se combine con el protón, esta parte de la molécula de 4 carbonos dicarboxílico del citrato mimetiza o se parece a la molécula cosustrato inicial, el oxalacetato. Entonces la acumulación de citrato satura los sitios catalíticos de la citratosintasa y puede empujar el proceso en reversa. Eso es el mecanismo asociado con la disminución en la tasa de conversión de la citratosintasa ante una acumulación del producto que es el citrato.
¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿No tienen preguntas? No, profe, gracias. Ok, correcto. También quería checar si estaba todavía conectado y si tenía el micrófono abierto. Gracias por su respuesta. Y bueno, vean, en la retroinhibición, aquí el succinilcoenzima, vean, dice por producto, en esencia, pues la citrato sintasa no produce succinilcoenzima A, pero el succinilcoenzima A puede mimetizar al acetilcoenzima A y competir en el acomodo en el sitio catalítico de la reacción. Ese punto dimos algún detalle en el cierre de la sesión anterior. Regresamos apoyados otra vez ya en las figuras para explicar, dar un detalle de nuevo para este elemento regulatorio de la citrato sintasa. Entonces aquí tenemos la reacción. Nos remitimos ahora al acetilcoenzima A. Si lo ponemos en esta misma perspectiva, lo que vemos es en este despliegue estructural la manera por la cual la acumulación de succinilcoenzima A puede incidir en la actividad de la citrato sintasa, puesto que, decíamos, son versiones del tema. Ambas son moléculas, una la versión sencilla, esta, el acetilo, que es el sustrato, pero ahora si proyectamos, vamos a ponerlo en esta orientación igual, la estructura del succinil como succinilcoenzima A, sale este patrón que habíamos explicado antes y ponemos igual, algo así como una línea de separación. Acá tenemos el succinilcoenzima A y de qué manera puede operar en una inhibición por acumulación de producto a través de competir con el sustrato acetilcoenzima A por esta analogía estructural, esta similitud en, quise hacer un punto, igual. El sitio catalítico para activar el proceso requiere el acomodo de el donador, el alimentador, acetilcoenzima A. En un momento dado, si el succinilcoenzima A se empieza a acumular, ya no está fluyendo, ha declinado la actividad de cierre. En esta onda de acumulación, el succinilo transitoriamente puede llegar a un nivel de acumulación que compite por saturar los sitios de la citrato sintasa con el acetilcoenzima A. Aquí está. Entonces, el dominio de reconocimiento del sustrato acetilcoenzima A como una especie de competencia acomoda succinilcoenzima A, pero son sitios que están ahí distraídos para la reacción. ¿Por qué? Porque lo puede acomodar como un inhibidor por competencia, pero no lo puede transformar. No tiene la capacidad de activarlo para condensarlo con oxalacético por la diferencia estructural. Entonces, está operando como un inhibidor por competencia,
en un mecanismo de regulación por acumulación o retro inhibición de un producto que esté arriba o abajo, o sea, no es un producto final directo de la reacción, pero en este concepto de verlo como segmentos operando de manera concertada, 3 enzimas, al final alfa-cetoglutarato deshidrogenasa que está produciendo succinilcoenzima A transitoriamente acumulado porque se está dejando de usar el oxalacético también trae este efecto que se suma a la regulación operando bajo este concepto. Succinilcoenzima y le sumamos ahora a la inhibición por producto del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Acá la tenemos. NAD y también directamente, ahora sí, conectado a la retroinhibición de la citrato-sintasa y aquí ya ahora sí directamente como producto final de su misma acción. Entonces la acumulación de la succinilcoenzima A, vean transitoriamente corta aquí, al acumularse y bueno, al mismo tiempo que está haciendo este efecto, corta desde el inicio, desde la alimentación. Es como tener un sistema de represas con cotas de agua, donde del lago, de la presa de que irriga ahí los campos en la, ¿cómo se llaman estos? En la cuenca hidrológica, tenemos canales principales y luego canales secundarios y compuertas a diferentes niveles. Es como cerrar la compuerta específica de mi reacción, río abajo, pero que eso retroalimente a la cuota de agua cerrando la compuerta en parte río arriba. Para lo que quede en medio se pueda canalizar a otros procesos, se le puede dar otra función, por ejemplo anabólica, o bien de manera coordinada retroalimentar en el intermedio otras represas para finalmente disminuir la salida de agua o la entrada de agua río arriba. Eso es el concepto aquí, de inhibición por producto como un mecanismo que lo aplicamos en este segmento, retroalimentando todo el proceso, específicamente en su vía, pero río arriba en otras actividades enzimáticas. Algo sofisticado el asunto. La competitiva que ya explicamos con la citrato-sintasa, que es un acumulado, varias reacciones río abajo, pero de una manera que compite con, en este caso, el cosustrato, el alimentador del proceso. Luego, ya a nivel de la proteína, vista como una macromolécula con una estructura tridimensional, algunas veces su forma activa, no una proteína sencilla, sino dímeros o tetrámeros, o sea, oligómeros, de subunidades del mismo tipo o de diferentes tipos, como vimos en la piruvato deshidrogenasa, un heterotrímero, 3 productos génicos diferentes, 3 proteínas diferentes, cada una participando de manera concertada en la reacción, en la parte catalítica, pero luego ya en la parte estructural, decíamos, con la capacidad de evolutiva, o sea, ajustada evolutivamente, de censar la acumulación de moléculas, unirlas, cambiar su conformación, ya sea una más activa o una menos activa con efectores respectivamente positivos, activadores o negativos inhibidores. Entonces, ya a nivel de alosterismo, que no es más que aplicado a un fenómeno en enzimas regulatorias,
Es decir, que además de tener sitios catalíticos, tienen sitios regulatorios, sitios diferentes, al esterismo es eso. Tenemos, en ejemplos, la isocitrato deshidrogenasa. Aquí la tenemos. En este dice ADP activa, mientras que el ATP lo inhibe. Vean cómo aquí en el esquema tenemos igual esa lógica. Alta carga energética, inhíbete. Baja carga energética, actívate, para que esto fluya. Si hay baja carga energética, río arriba también está activada la citratosintasa y en la conexión, ahora con el sensor AMP, el elemento de reconocimiento AMP, también activada. Es decir, ante una baja carga energética aquí vista en estos 3 puntos, como sensando AMP, o bien sensando ya dentro del ciclo ADP en estos 2 puntos, aquí, pues esto va hacia adelante, consistente con la necesidad de NAD que alimente la fosforilación oxidante, NAD reducido. Esta es la lógica y exactamente lo recíproco. Se inhibe con ATP. Entonces vean, aquí se baja el flujo río arriba con ATP, en la conexión ya la alimentación al ciclo también con ATP, y acá se refuerza esa baja en la actividad con el ATP. Entonces imagínense cerrando aquí, cerrando acá y cerrando acá, baja la tasa de conversión, la tasa de actividad catabólica ante una condición donde ya la energía es suficiente para mantener las funciones bajo las condiciones del sistema. Y cosas específicas con estas enzimas como el ion calcio. Vean, calcio activando la piruvato deshidrogenasa, calcio sumándose a los elementos de activación del proceso en la isocitrato deshidrogenasa y también del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Esto es, como les decía, algo que nos enfoca a tejidos especializados, tejidos diferenciados como el tejido muscular. El calcio se suma a estimular el metabolismo energético en el sentido de generar ATP para restituirlo todo el tiempo por el que ha sido consumido en los ciclos de fosforilación y desfosforilación que mueven las proteínas motor en la contracción muscular. Allí está el detalle del calcio. Bueno. Antes como les digo, estos son elementos que los tenemos que explicar pensando en genérico, carga energética, de nucleótido, de reductor, en específico, sustratos y productos asociados a la reacción o retroalimentados por lo que está ocurriendo en otra parte del proceso, tanto arriba como río abajo. Son condiciones que al final las vamos a trasladar con otro elemento adicional que es el anfibolismo. Vean cómo aquí todo lo estamos cerrando en el tronco principal, ya sea con glucosa o grasas que convergen aquí, como acetilcoenzima A, sitios catabólicos considerando carga energética, carga de poder reductor, alta o baja, elementos específicos, etc. Pero siempre como un circuito respondiendo a necesidades energéticas. Pero el otro elemento que les decía es que en el anfibolismo operan condiciones o generan condiciones, mejor dicho, donde es necesario disponer de intermediarios para ensamble de otras moléculas, biosíntesis. Ese es otro nivel de conexión que requiere también su lógica regulatoria. Normalmente lo que encontramos es que, por ejemplo, aquí, cuando hay que derivar oxalacetato, hay una enzima glutamato deshidrogenasa en productores primarios que genera glutámico asimilando amonio. Y luego, si hay amonio,
y hay necesidad de biosintética.